Benedicite, muy buenos días. Hoy vamos a compartir el primer estudio bíblico y vamos a hablar sobre la persona histórica de Jesús de Nazaret, es decir, Jesús como persona histórica. Hasta el momento, generalmente, solemos referirnos a él como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el ungido, el Mesías, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero todas esas son reflexiones cristológicas que hemos hecho a la luz del acontecimiento pascual. ¿Qué sabemos de Jesús como persona histórica? El escritor romano Tácito dice en su libro Anales lo siguiente: Cristo fue condenado al suplicio por Poncio Pilato bajo el emperador Tiberio. La vida histórica de Jesús abarca un período que comprende los gobiernos de dos emperadores romanos, Octavio Augusto y Tiberio, quienes son los dos primeros emperadores. Cuando nace Jesús entre el año 6 o 7 a.C., gobernaba en Palestina el rey Herodes el Grande. Con la muerte de éste, acaecida en el año 4 a.C., pasa a gobernar en Judea y Samaria su hijo Arquelao, y en Galilea y Perea otro hijo suyo, Felipe o Filipo. Belén, de cuya población se nos dice que fue el lugar de nacimiento de Jesús, estaba en Judea, no lejos de Jerusalén, y Nazaret, pueblo de la infancia y juventud de Jesús, se ubica en la región de Galilea, al norte. La referencia histórica de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice que en aquellos días, o por aquel tiempo, es decir, cuando nace Jesús, se realizó un censo de población en el Imperio Romano. Los datos recogidos servían para elaborar mejor las cuentas y recaudaciones del imperio. En la ocasión era Cireneo el gobernador de Siria, como representante o legado del emperador. Cirenio gobernó en Siria entre los años 12 a.C. y 6 a.C., es decir, durante 6 años. Según una fuente histórica, durante la gobernación de Saturnino en Siria también se efectuó un censo. En esos años, precisamente, y por motivos del censo, hubo una cerrada oposición de 6.000 fariseos, judíos ortodoxos, que se negaron a jurar obediencia al emperador. El ambiente político en Palestina no es el mejor. Durante la fiesta de Pascua del año 4 en Jerusalén, Arquelao reprime un levantamiento sedicioso de un sector judío nacionalista. Y, contemporáneamente, cuando el gobernador de Siria, Sabino, se traslada a Jerusalén para inventariar las riquezas de Palestina, se promueve una rebelión armada a cargo del guerrillero Judas el Galileo. De él se nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 37. Y del fariseo Sadoc, quienes exhortaron al pueblo a no pagar el impuesto para Roma. Así surge el movimiento de los celotes, rebeldes nacionalistas. Esta guerrilla es sofocada por los romanos y unos 2.000 judíos son crucificados. Jesús muere en la ciudad de Jerusalén, capital política, religiosa y económica de los judíos y sede del templo.
La referencia de los evangelios al procurador romano Poncio Pilato nos ubica nuevamente en el ambiente político del Imperio Romano. En ocasión del ministerio de Juan el Bautista, la cita de Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 3, ya nos menciona a Poncio Pilato como procurador de Judea y también de Idumea y Samaria. Las alusiones, por otra parte, a los principales sacerdotes, ancianos, escribas, maestros de la ley y al Sanedrín, Sanedrín o Junta Suprema o Concilio, podemos encontrar en Marcos, capítulo 14, versículos 1 y 2, y versículos 43 y 53 del mismo capítulo. Nos ponen al tanto de los actores jerárquicos de la religión judía hacia los momentos de la pasión y crucifixión. Durante el ministerio de Jesús, además, los fariseos también tendrán un lugar fundamental en las decisiones, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver las discusiones y enfrentamientos con el Maestro. Jesús es crucificado en ocasión de la fiesta judía de la Pascua. La crucifixión era el castigo capital, más vergonzoso e infame que aplicaban los romanos a los sediciosos o a los esclavos que se habían escapado de sus amos. Esta pena solo era infligida a las clases bajas y ningún ciudadano romano podía ser ejecutado así. La crucifixión era una muestra ejemplarizante para aplacar todo intento de rebeldía hacia el imperio. Por eso fue esa famosa crucifixión de 2000 judíos frente a la puerta de Jerusalén en la rebelión que les hacía mención anteriormente. El crucificado estaba prácticamente desnudo, lo cual servía como espectáculo aberrante y vergonzoso. Al morir, las víctimas quedaban como alimento de las bestias y aves, pues solían quedar sin sepultura. Para la mentalidad judía tradicional, aceptar a un Mesías crucificado era una tremenda contradicción. Veamos, pues, algunos aspectos de este Jesús como persona histórica. Les propongo leer Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 4, o Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Ahí se nos habla de Belén de Judea, de Nazaret, de la región de Galilea, es decir, nos da un pantallazo geográfico de determinada situación, de determinada población. Empecemos entonces por Belén de Judea. El nombre judío Bet-Lehem significa casa de pan. Belén está ubicada a unos 7 kilómetros al sur de Jerusalén, es decir, en la región de Judea. Tenemos una Palestina donde al norte está Galilea, en el centro está Samaria y al sur está Judea. En el Antiguo Testamento es llamada Efratá. Veamos por ejemplo Ruth, capítulo 1, versículo 2, o Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Pues ese nombre designaba originalmente a un clan establecido en la región de Belén. Lean el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 19, versículo 24 y versículo 50.
Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, el rey David y sus hermanos pertenecían a ese clan. La profecía de Miqueas, capítulo 5, ilumina desde el Antiguo Testamento la venida del Mesías y su misión, aludiendo a Belén como la ciudad natal del liberador que suscitará Yahvé. Nazaret, entonces, era un pequeño pueblo de la región de Galilea, es decir, estamos al norte de Palestina ahora. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, dice que la Virgen María recibió allí el anuncio del nacimiento del Hijo del Altísimo, o Hijo de Dios, quien será rey para siempre, heredero y descendiente de David. Jesús pasa su primera parte de la vida en Nazaret. Les propongo leer Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52 y Mateo capítulo 2, versículo 23. Desde allí comenzará su ministerio público. Vean Mateo capítulo 4, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 9, Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21. Muchos lo reconocerán como el profeta de Nazaret. Vean Mateo capítulo 21 versículo 11 y Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38. Según el relato de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30, los judíos que estaban reunidos en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús explicaba una profecía de Isaías, se enojaron mucho, se levantaron y lo echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Esto está específicamente en los versículos 28 y 30 del capítulo 4 de Lucas, que les hacía referencia. Ahora bien, la región de Galilea. Era la región del norte de Palestina, en Cisjordania, que había estado más abierta a las influencias extranjeras, tanto en cuanto a la mezcla de población con los extranjeros, como en cuanto al comercio y la cultura grecorromana. Los galileos eran considerados hebreos de segunda clase por parte de los de Judá. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, primero, Galilea era una franja de frontera, tierra de frontera. Por lo tanto, donde se mezcla la cultura, la economía, la religión, las tradiciones, las familias. Y Judá era el lugar donde estaban los judíos puros, al sur. No había mucha posibilidad de mezclas culturales porque después de Galilea venía Samaria y después recién estaba Judea. O sea, estaban como bien protegidos en ese sentido, bien alejados de las fronteras. Por otra parte, los judíos residentes en Galilea estaban alejados del templo y no solían acudir todos los años para la Pascua y 50 días después para Pentecostés, porque había unos 800 kilómetros más o menos entre una región y la otra. Por otro lado, no sentían una afinidad muy estrecha por la clase política y religiosa de Jerusalén, pero tampoco eran demasiado considerados hacia los romanos, pues extendieron
este levantamiento armado para intentar expulsarlos de la región. En Galilea y en Transjordania era fácil de observar la arquitectura helénica en ciudades fundadas de acuerdo al modelo griego, con teatros, escuelas, mercados, oficinas administrativas y legiones extranjeras. Galilea tenía producción de granos, aceite de oliva, vinos, frutas, nueces, dátiles y pescado, hasta el punto que podía exportar. Ahora bien, tratemos de aplicar esto a nosotros para poder entender a este Jesús que después en otros estudios iremos profundizando. Por ahí podríamos pensar en nuestro propio lugar de nacimiento y de crianza, y en la manera en que ello puede haber influido en nuestra formación como personas. ¿Cómo es nuestra localidad? ¿Qué actividades se desarrollan allí? ¿Qué cosas a nuestro criterio faltarían? ¿Qué ocupaciones tiene de seres queridos? ¿Cómo es el mundo personal? Estas preguntas están buenas respondernos porque nos permite poder entender mejor a Jesús en su contexto. Ahora bien, vayamos a un segundo punto de este estudio bíblico. Vayamos a Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 2, versículo 43 y versículo 53. Y después a Marcos, capítulo 15, versículos 1 al 5 y versículos 33 al 39. Allí se nos habla de Jerusalén o de Sión. Según Josué, capítulo 10, los israelitas, al entrar en Canaán, procedentes del desierto, se apoderaron de una ciudad de los jebuseos, que se llamaba Jerusalén. Se encuentra ubicada a más de 700 metros de altura y presenta dos colinas, la occidental, la más alta, y la oriental, llamada desde muy antiguo Sión. También es llamada la ciudad de David, a partir de la reconquista de la ciudad por este rey, quien la eligió como sede de su gobierno. Lean, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Lean primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 1. El rey Salomón, hijo de David, hizo ensanchar las murallas de Jerusalén para agrandar el área urbana. Además, mandó construir el palacio real y el templo. El templo se ubica en el punto más norteño y elevado de los terrenos añadidos. Vean, por ejemplo, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 7, y lean los capítulos 5 al 8 del mismo primer libro de los Reyes. Hasta él se traslada el cofre del pacto o el arca de la alianza, el cual contenía las tablas de la ley, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, aquellos mandamientos que Yahvé comunicó a Moisés en la teofanía del Sinaí. Con el templo y el cofre del pacto, por la parte religiosa,
y con la sede del rey, por la parte política y económica, Jerusalén se convierte en la capital social y espiritual de Israel. Antes se decía que Yahvé moraba sobre el cofre del pacto, es decir, sobre el arca de la alianza. Vean, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Después se dirá que Yahvé habita en la montaña de Sión. Vean Isaías, capítulo 8, versículo 18. O que en Jerusalén está la montaña de la casa de Yahvé. Lean Isaías, capítulo 2, versículo 2, Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 2. Jerusalén será llamada Ciudad Santa. Lean Isaías, capítulo 48, versículo 2 y capítulo 52, versículo 1. Cuando el pueblo judío debe emigrar al exilio debido a la invasión de los babilonios, hacia el siglo IV a.C., la nostalgia de Jerusalén y su templo serán tremendamente fuertes, dejando traslucir asimismo un sentimiento de culpa por no haber sido fieles a Yahvé. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 136, que dice: Capital de Babilonia criminal, ¿quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las peñas? Hablando de la nostalgia que sentían de Sión. Pero Dios alimenta la esperanza de su pueblo y a través de los profetas hace recobrar la perspectiva de restauración futura de Jerusalén y de todo el pueblo de Dios. Lean, por ejemplo, Jeremías, capítulo 31, versículos 38 y siguientes. Jerusalén deberá convertirse en el centro del mundo al que confluyen los paganos. Dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 17, mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Vean Isaías, capítulo 56, versículo 7. Es decir, la peregrinación de las naciones. Cada vez que los profetas hablan de la peregrinación de las naciones, están hablando de esta caminata, de esta peregrinación de los pueblos paganos a la ciudad santa. Los devotos judíos volvían el rostro en dirección a Jerusalén durante la oración diaria, y los que podían peregrinaban a la capital en ocasión de las fiestas principales. Recordemos que las dos fiestas grandes de peregrinación eran la Pascua y Pentecostés. En la concepción antigua, Yahvé ejercía su soberanía en Israel por medio de dos instituciones fundamentales: el sacerdocio y el rabinato, es decir, los escribas o maestros de la ley. Los sacrificios se ofrecían en el templo. Los principales maestros religiosos se encontraban en Jerusalén. Jesús, según nos indican los evangelios, muere en las afueras de la ciudad, en el Gólgota, y resucita desde el sepulcro donde habían colocado su cuerpo. Para el Evangelio de Lucas, Jerusalén es el centro de la historia de salvación, donde se une la tradición del antiguo pueblo de Dios con la vida y el ministerio de Jesús y sus seguidores. Por mandato de Jesús resucitado, lean Lucas capítulo 24 versículos 49 y versículo 52, los discípulos se quedan en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo. Lean Hechos de los Apóstoles
capítulo 1, versículo 4 y capítulo 2, versículos 1 al siguiente, Pentecostés. Desde Jerusalén comienzan a predicar rumbo a todos los pueblos circundantes. Es decir, Jerusalén es el centro de la espiral de la predicación. Vean, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 20 y siguientes. Inclusive, en principio, siguen yendo al templo para orar y enseñar. Vean, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, capítulo 3, versículos 1 y siguientes, capítulo 5, versículo 25 y versículo 42. También el sínodo o asamblea de los apóstoles, conocido por el Concilio de Jerusalén, se reunirá en la capital para tratar asuntos importantes de la misión y el ministerio de la Iglesia. Lean Hechos capítulo 15. Desde Jerusalén salen los misioneros. Por ejemplo, vean Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Y hacia ella vuelven. Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 21. La ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, como consecuencia de un levantamiento armado en contra de los romanos provocado por guerrilleros judíos. El templo es incendiado. El general romano Tito, a cargo de la represión, será nombrado posteriormente emperador del año 79 al año 81 después de Cristo. Y a partir de entonces el judaísmo pasará a ser una religión no dependiente del templo, ya destruido, y heredera del movimiento de los fariseos. Una pequeña reflexión para actualizar este estudio bíblico y ya ir finalizando. La crucifixión de Jesús nos indica que la religión, utilizada negativamente, puede oprimir la conciencia de las personas y provocar innecesariamente persecución, daño y muerte. ¿Tenemos ejemplos actuales de esta situación? Hermanas, hermanos, de esta manera finalizamos este primer estudio bíblico. Les recuerdo que es importante que lean los textos que fui mencionando, porque eso nos permite ir teniendo una comprensión del contexto geográfico, histórico y político en el cual nace, crece y muere Jesús. Tengan muchas bendiciones.